Me es grato anunciarle que el día de hoy en consejos de gabinete se le ha aprobado a la ministra de Educación la autorización para presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley número 029-19 que crea el Ministerio de Cultura y dicta otras disposiciones. El próximo ministro de Cultura del país, de la República de Panamá, será el licenciado Carlos Aguilar. Igualmente y con mucha complacencia, tengo que anunciarles que el presidente de la República ha suscrito el decreto ejecutivo junto con el ministro de la Presidencia, la designación del asesor presidencial ad honorem en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación al doctor Julio Escobar. Nos complace muchísimo esta designación y sabemos que el doctor Escobar, en coordinación con la ministra Maruja, seguirán haciendo todos los esfuerzos para transformar la educación de nuestro país y, como lo prometimos en campaña, se convierte en la estrella de nuestro gobierno. Elevar el Ministerio de Cultura, darle a todos los panameños lo que merecen, como dijo el próximo ministro Carlos Aguilar, no es solamente una noticia buena para el gobierno, no es solamente una buena noticia para la cultura, es una buena noticia para cada uno de los ciudadanos. Todo lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, lo expresamos a través de la cultura. Ello es identidad, memoria, afecto y patria. Yo creo que hoy es histórico este momento. Este gobierno en el primer Consejo de Gabinete impulsó mucho el tema agro. En este segundo Consejo de Gabinete le dedicamos mucho a la gran estrella que alumbrará durante los próximos 5 años y esperemos que a largo plazo el tema de la educación. Igualmente, tengo que anunciarles que se suscribió el decreto de gabinete por el cual se autoriza al ministro de Economía y Finanzas a las emisiones de unos títulos, valores o bonos globales de la República de Panamá por la suma de hasta 2.500 millones de dólares. Igual se autorizó la suscripción del contrato de préstamo entre la República de Panamá y el Banco Nacional de Panamá hasta por el monto de 500 millones de balboas. Igual se autorizó la suscripción del contrato de préstamo entre Panamá, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de 150 millones de balboas. Esto para hacer frente a compromisos que se habían adquirido y que de manera responsable esta administración y el ministro de Economía y Finanzas ya empieza a poner un poco de orden al desorden. En el próximo Consejo de Gabinete, el martes 16, el ministro Héctor Alexander, en conjunto con su equipo, le presentará al gabinete y al país un diagnóstico de lo que se ha recibido y las acciones que este ministerio va a tomar en los próximos 100 días. Vuelvo y repito, de manera responsable, este gobierno empieza a ponerle orden a las finanzas públicas y seguimos nosotros como facilitadores apoyando la gestión del doctor Alexander en materia de finanzas. El próximo Consejo de Gabinete, el 16, como lo ha anunciado el presidente, será en San Miguelito, en el Orlando Winter, y están todos cordialmente invitados. Igualmente escuchamos en el Consejo de Gabinete el diagnóstico por parte del ministro de Obras Públicas y su plan de acción para los próximos 100 días. Nos puso en auto también de la situación por la que atraviesa el Ministerio de Obras Públicas
las obras en ejecución y se hizo mucho énfasis en el proyecto Manos a la Obra sobre rehabilitación y mantenimiento. Podrá dar mayores detalles, pero esto nos ayudará a revitalizar la economía, que también es prioridad para este gobierno, generar mayores oportunidades para los panameños. El próximo ministro Carlos Aguilar también nos hizo un diagnóstico de lo que encontró en el Instituto Nacional de Cultura, y la mayoría de los ministros manifestaron su apoyo a las actividades que él estaba proponiendo con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Igual se suscribió el decreto que establece el proceso de coordinación efectiva y sostenible de los servicios integrales de salud entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para la población de la República. También instruimos a los ministros de Estado a que sus diagnósticos y sus acciones de los próximos 100 días los hicieran a través de conferencias de prensa que van a estar siendo coordinadas por la Secretaría Estratégica de Comunicación del Estado, que próximamente también vamos a presentar un decreto para la aprobación del presidente. Como ven, seguimos una hoja de ruta que defiende los intereses nacionales y que busca un país con mejores y con mayores oportunidades para todos los panameños y para todas las panameñas. Estamos abiertos a cualquier pregunta de ustedes, periodistas, y los ministros de Estado que corresponden a cada cartera podrá profundizar lo que aquí hemos mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Iniciamos el periodo de preguntas y respuestas con Meredith Serracín de TVN Noticias. Ya sea dentro de también un pensum académico, dentro de las responsabilidades o el margen que va a tener el Ministerio de Cultura. Y la segunda pregunta sería si nos podían ampliar un poquito más sobre los préstamos con el Banco Nacional y con el BDA, los compromisos directos que van a ser administrados con estos préstamos. La primera pregunta, ¿qué tanto va a acaparar? ¿Cuál va a ser ese margen que va a tener el Ministerio de Cultura? ¿Cuáles serían esas responsabilidades directas del Ministerio de Cultura que no vayan a chocar con otras dependencias, ¿no? El próximo ministro de Cultura va a contestar y luego la ministra de Educación va a terminar. Muchas gracias, vicepresidente. El Ministerio de Cultura no va a acaparar. La cultura es todo. Y simplemente vamos a trabajar para que la cultura llegue a todos y todas. Ciertamente van a haber direcciones nuevas, algunas que estaban en otros ministerios, como artesanías, como la dirección de cine, como derecho de autor, pero también va a haber oficinas nuevas relacionadas con los temas turísticos, en donde los productos culturales los vamos a convertir también en atractivos turísticos, porque como bien dijo también el gerente de la Autoridad de Turismo, el país está abocado a vender un atractivo cultural como principal promoción internacional. Por otro lado, pues como te digo, vamos a tener oficinas nuevas, repito, en materia de industrias creativas, en materia de derechos ciudadanos y participación en la cultura. Y nuestro interés fundamental, y la ley incluso se sustenta sobre la base de que para nosotros los derechos culturales son derechos humanos, como dicen las Naciones Unidas, y el presidente de la República y el gobierno nacional está cumpliendo con esta promesa de campaña para, como dije al principio, todos los panameños y panameñas desde que nacen tengan derecho
a manifestarse, a expresarse a través del arte y la cultura, y también acceso inclusivo, o sea, acceso para todos y todas. Buenas noches. La cultura es el cuarto pilar de desarrollo de los pueblos y de las naciones. Por tanto, a través de esta propuesta de resolución de Consejo de Gabinete, se le da esa institucionalidad y esa visibilidad a esa promesa de campaña del presidente Cortizo. Te comento que el Ministerio de Educación, como ente rector del sistema educativo, seguirá coordinando y articulando la expedición de los certificados y de toda la programación curricular en coordinación con las diferentes instancias que se están creando en la propuesta de esta resolución. Esta resolución también organiza el régimen interno, los consejos asesores de cultura y una serie de acciones que van a fortalecer esa propuesta de tener una cultura inclusiva, una cultura participativa y una cultura de identidad nacional que nos garantice y nos ayude a seguir siendo lo que somos. Bueno, son dos preguntas que me hicieron realmente. Una es el préstamo del BID por 150 millones de dólares. Bueno, el préstamo del BID es un préstamo de apoyo presupuestario que va a servir para financiar los gastos que tenemos que hacerle frente de aquí a fin de año. Básicamente de eso se trata. El tema de la línea de crédito con el Banco Nacional es una línea de crédito para capital de trabajo que igual vence a finales de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí a diciembre nosotros tendremos que haberlo cancelado. Le cedemos la palabra al colega Óscar Sánchez de Telemetro Reporta. Gracias, Araceli. Buenas noches, vicepresidente, señores ministros. Y justamente en esa línea del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿esto sería un método de endeudamiento para pagar deudas, señor ministro? ¿Y esto no afectaría justamente o compromete el presupuesto general de la Nación para el próximo periodo fiscal? Sí, es un préstamo, como decía, un préstamo para financiar gastos aquí a fin de año. En este sentido, son gastos que ya estaban siendo presupuestados. Así que, ¿no?, este componente de financiamiento forma parte ya de lo que es cómo este año se iría a estar financiando gastos que también se están programando. Así que eso básicamente es. Pero sí, es una deuda, ¿no? Así que se suma la deuda. Le cedemos ahora la palabra a la colega de RPC Radio, Lizara Angulo. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, ¿en cuál será el presupuesto destinado al Ministerio de Cultura? Y la segunda, para la ministra de Educación. Va dirigida a ese llamado que han hecho los educadores para una movilización el próximo viernes e incluso pidiendo a los padres de familia que no envíen a los estudiantes a clases. ¿Cuál es el mensaje que usted estaría enviándole a este grupo magisterial? Sí, lo primero con relación al presupuesto del Ministerio de Cultura. Se va a estar trabajando con el presupuesto que tenía el Instituto Nacional de Cultura en la primera fase, y de manera gradual el ministro de Cultura va a ir viendo cómo le damos o cómo le devolvemos a la cultura lo que la cultura merece. Créanmelo, en un presupuesto de más de 24.000 millones de dólares hay recursos suficientes, bien administrados, para darle a la cultura y a la educación lo que merece. Estamos entrando, tan solo estamos a 9 días y ya hemos implementado el programa de austeridad con eficiencia. Ya el presidente de la República ha dado un primer ejemplo. Se ha bajado de una gran limusina para andar en un carro más sencillo. Ya no van a haber presidentes con motos parando carros. Vamos a hacer las cosas con el ejemplo. Y así mismo como lo está dando él, así mismo los funcionarios de este gobierno, vamos a trabajar con austeridad para hacer más con menos. Y de ahí van a salir los fondos. No tengo la menor duda. Ya el ministro Alexander el próximo martes nos dará ese diagnóstico que se lo dará a conocer a ustedes, y ustedes, como bien informan a todos los panameños y a todas las panameñas, y nos vamos a dar cuenta de que los recursos del Estado son sagrados. Ministra.
Nosotros reiteramos el llamado al diálogo desde el día 1 con todos los gremios, con todas las organizaciones magisteriales. Es importante resaltar, nosotros tenemos en este momento 2 mecanismos de interacción con los gremios, tanto en el Consejo Permanente Multisectorial como en la Mesa Bilateral, donde se discuten temas desde la macropolítica hasta temas vinculados con la relación obrero-empleador. Así que nosotros solicitamos que se reflexione en esta medida. Nosotros, como dijo muy bien el vicepresidente, tenemos recién 2 semanas de estarnos instalando en el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a respetar todos los acuerdos de huelga, de finalización de huelga, y ya se están buscando las finanzas para cancelar las vigencias expiradas en la próxima vigencia fiscal del año 2020 y de poder hacer frente a todas esas demandas que progresivamente nos van a ayudar sobre todo a mejorar la educación de nuestro país. Cuando hablamos de los ODS, que hoy estuvimos en una actividad, hablamos de una educación equitativa de calidad para llevar oportunidades de aprendizaje para todos. Y yo hago el llamado que día que no se trabaja, no se recupera. Solicitamos a todos los docentes considerar esta situación y saber que la mesa bilateral se mantendrá próximamente en el seguimiento de las reuniones y los otros mecanismos de participación. Muchas gracias, ministra. Le cedemos la palabra al colega José del Mar, de Radio Panamá. Sí, buenas tardes, ministros en la mesa principal. Me gustaría conocer un poco más sobre este decreto de coordinación de salud entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y si esto supondría algún tipo de inicio del proceso de integración entre los servicios que prestan ambas instituciones. Sí, buenas noches. El decreto trata sobre una coordinación funcional, efectiva, de servicios. No incluye ni financiamiento, ni presupuestos, ni nada que vaya en contra de la autonomía de la Caja del Seguro Social. Simplemente es que los servicios se conversen. Si, por ejemplo, yo tuviese un CAT en la Caja, pero la Caja no tiene radiólogo, y yo tengo el radiólogo en el MINSA del otro lado de la calle, lo que hacemos es que el MINSA le da el radiólogo a la Caja para que los pacientes, tanto de MINSA como Caja, puedan hacerse su CAT. Entonces, este ejemplo lo pongo para que sepan que ese es el tipo de coordinación que queremos tener. Y lo que al final se busca con esto, con este tipo de decretos, y precisamente por eso el señor presidente ha designado una ministra consejera para ver el tema de salud pública, es que no puede ser que nosotros nos encontremos con barreras que nosotros mismos nos ponemos para no darle atención a nuestra gente. Entonces, lo primordial, el propósito primordial nuestro es mejorar la condición y la calidad de vida de los panameños y de las panameñas. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer de manera legal y de manera coordinada para brindar un servicio más eficiente. Vuelvo y repito, nada más tenemos 9 días de estar y ya estamos encontrando fórmulas que busquen mejorar la condición y la calidad de vida de los panameños y las panameñas. Antes de la siguiente pregunta, a mí sí me gustaría enfatizar que nosotros tenemos como meta sumar las mejores mentes de los panameños y de las panameñas. Y el día de hoy, en este Consejo de Gabinete, nos honra a nosotros haber podido integrar al equipo y de manera, como lo hace, de manera ad honorem, pero con el único propósito de transformar verdaderamente la educación de este país al doctor Escobar. Eso para mí y para el resto de los ministros es un orgullo y yo quiero reiterarle, como lo hicimos con un aplauso en el Consejo de Gabinete, reiterarle la bienvenida al doctor Julio Escobar, que ha dado mucho por la educación panameña y que a partir de este momento va a seguir dando y va a seguir aportando muchísimo. Así es que le doy las gracias, doctor Escobar, por honrarnos con su presencia y con su ayuda. Ministro, por parte de los periodistas ya concluyeron el periodo de preguntas. Disculpe que me salga del tema del gabinete, pero quería hacerle unas consultas. La semana pasada ha sido detenido un buque que había sido despojado de la bandera panameña
Y quisiera saber si usted ha sido informado o su gobierno ha sido informado y, digamos, si nos pudiera explicar cuál es el proceso para ese retiro de la bandera y de otros 59 barcos que habían sido despojados también de la bandera. Y si me permite también consultarle si su gobierno mantendría la política de retirar banderas a barcos que han sido, digamos, sancionados por cualquier país, sea por Estados Unidos o por cualquier otro país. Mira, nos pusieron en auto de la situación las autoridades, la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Seguridad, algunas cosas que estamos haciendo y que vamos a dar a conocer con relación a las unidades de inteligencia del país, están trabajando en eso, y tan pronto nosotros tengamos algún resultado o alguna estrategia que vayamos a seguir con relación a este tema, con mucho gusto lo vamos a hacer. Yo de manera responsable ahorita no te puedo dar mayores detalles del incidente, pero estamos informados y posteriormente daremos una respuesta más concreta con relación a lo sucedido. Bueno, agradecemos a los colegas de los medios de comunicación por asistir a esta conferencia de prensa. Tenemos una última pregunta. Y disculpen que me salga al orden, Dalia Pichel del diario La Prensa. ¿En qué estatus se encuentra la posible reunión con la Concertación Nacional para el Desarrollo, el Consejo de la Concertación para las Reformas Constitucionales, por favor? Sí, ayer recibimos por parte de la Secretaría Ejecutiva una nota contentiva con las reformas. Nosotros estamos coordinando con agenda del presidente para solicitarle, para invitar a la concertación de que vengan a la presidencia, invitarlos, abrirles la presidencia a que le hagan entrega formal al señor presidente de las reformas. Tan pronto eso ocurra, nosotros vamos a estar llevando eso a Consejo de Gabinete para la aprobación. En este caso, el ministro de la Presidencia lleve las reformas a la Asamblea Nacional e iniciar cuanto antes la discusión en primer debate para dar trámite al proceso de reforma constitucional. Eso es una prioridad nuestra de campaña y eso lo vamos a hacer, Dios mediante, en el mes de julio. Eso va muy alineado al tema de la transparencia, de la separación de los poderes y a evitar de que los desastres de los últimos años pues vuelvan a ocurrir. Eso es prioridad para el presidente y prioridad para el gobierno.